Para quienes nos acompañan por primera vez, les comparto que este es un ministerio que intenta llevar a las mujeres a vivir una maravillosa transformación en sus vidas desde lo mental, emocional, espiritual y físicamente. Así que queremos vivir con plenitud y esa plenitud y abundancia nos la ofrece Cristo Jesús. Así que vamos a dar inicio a una clase relacionada con autocuidado integral de la mujer. Bienvenidas todas para escuchar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tienen las pruebas? ¿Cuál es el mensaje que existe en el dolor? Pues sabemos perfectamente que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de este dolor? Hoy vamos a meditar en un tema de gran impacto en nuestras vidas y es lo que se refiere a cuál es el mensaje que existe en el dolor. Y puede ser un dolor mental, un dolor espiritual, un dolor emocional y un dolor físico, sin lugar a dudas. Y esta es particularmente difícil, esta fase, porque mucho de lo que sabemos acerca de la palabra de Dios suele desvanecerse en nuestra mente cuando estamos viviendo en una prueba. ¿Y qué hacemos? No somos agradecidas, a veces nos quejamos y nos preguntamos, ¿qué hice yo para merecer todo esto? Pues vamos a analizar entonces una porción de la escritura que dice muy acertadamente de la siguiente manera. Santiago 1, versículos 2 al 4. Tendríamos que pensar, ¿por qué tengo que pasar por esto? Este dolor, este sufrimiento, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Aquí está la respuesta. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza, fíjense bien, con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza lo lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué es esta prueba? ¿Cómo se va a beneficiar otra persona con esto que me está pasando a mí y que yo puedo ser de utilidad para otras personas? En lugar de preguntarnos, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Porque recordemos que la vida de una persona creyente no es solamente vivir en el color de rosa, podríamos decir, y que todos los días sean soleados, no. Como creyentes vamos a pasar por dolor, por sufrimientos, por pérdidas y lo que se le conoce como es ese dolor emocional y espiritual, como viene a ser la muerte de un ser querido, las injusticias, las humillaciones, las lágrimas que hemos derramado. Así de que, miren este precioso mensaje de parte del Señor. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí está claramente dicho que va a ser un poco de tiempo, que tal vez se haga eterno, que tal vez meses se sientan como si fueran años y tal vez los meses como si fueran, no sé, lustros. Cada 5 años son lustros, que sea un tiempo mucho, muy largo, muy prolongado, sobre todo cuando hay un dolor físico principalmente, y cuando hay un dolor, por ejemplo, en las que somos mamás, con alguno de nuestros hijos, con alguna enfermedad, con alguna situación en especial, con el esposo, con la misma vida, que uno se hace muchas preguntas y en ese momento viene a nuestra mente el qué es lo que está pasando en este momento conmigo. Si ustedes se fijan, es diferente nuestra petición de oración cuando todo está bien en nuestras vidas a comparación de cuando tenemos una prueba, sea una enfermedad, una separación, un divorcio, un diagnóstico, un hijo o una hija con problemas, cualquier cosa. Es muy diferente nuestra oración. Comenzamos a ver todo de una manera gris, como si estuviera lloviendo afuera todo el tiempo y no saliera el sol.
Y en ese momento vienen a nuestra mente muchas cosas y en lugar de quejarnos y reprochar, debemos de voltear a mirar a Dios y decir, esto me va a servir como un aprendizaje, esto me sirve como un crecimiento y ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de manejar esta situación? Quisiéramos mirar a través del cristal, los vitrales son hermosos, y a través del vitral mirar de esta manera, aunque sean los días grises, los días que no sale el sol, los días en que no hay respuesta, los días en que no se mueve para nada nuestra existencia y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy estancada? ¿Por qué estoy atorada en estas circunstancias? Y preguntarnos, como viene el título, ¿verdad? De esta clase, ¿cuál es el propósito de mi dolor? Quizás muchas personas puedan ya estar entendiendo cuál es ese propósito y tal vez ya encontraron que anhelar una vida eterna debería de ser uno de nuestros propósitos con las pruebas. Pero también otro de los propósitos pudiera ser, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? Otro propósito puede ser, ¿cómo me puedo volver empática? ¿Cómo puedo entender a la otra persona de su dolor por el que está pasando, de su circunstancia difícil para poder soportarla, para poder ayudarle? Y nos damos cuenta perfectamente, por ejemplo, como viene esta imagen, que cuando un escultor trabaja su obra o está trabajando en su obra, quita con el cincel pedazos de su pieza que no le parece que sean bonitas. Y si lo comparamos con nuestras emociones, con nuestros comportamientos y sentimientos, eso tal vez nos va a doler porque el Señor está tratando de mejorarnos, de que estemos siendo transformadas. Necesitamos ser esculpidas para parecernos a Cristo. Si no, no vamos a entender. El dolor que Él padeció, nada comparación del nuestro, pero al menos nos acerca a Cristo para comprender más todavía su misión en esta tierra. Y tal vez ya algunas de ustedes conozcan este himno, esta partecita de este himno que está en el Salmo 4:1, que dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y claro que nos escucha, claro que está con nosotras y nos está respondiendo, porque si en algún momento de este año, de este mes, de esta semana, de este día, tú preguntabas, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? El Señor ya está contestando con este mensaje. Sí te ha escuchado, sí sabe de tus lágrimas, sí sabe de tu dolor, lo sabe perfectamente y te responde. Era lo mismo que le pasaba a David en ese momento difícil de su vida. Y luego encontramos en el Salmo 13, versículos 1 y 2, preguntas que se hace también. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Todas estas preguntas son preguntas válidas porque necesitamos, al igual que David, saber cuál es la voluntad de Dios con todo el sufrimiento que en algún momento hemos experimentado. Entonces, lo que más importa aquí es entender que no estamos solas, que no estamos aisladas, que estamos siendo soportadas por alguien más. En Mateo 27:46 dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tal vez si tú estás en este momento leyendo este mismo pasaje conmigo, podrás decir, oh sí, yo en muchas ocasiones he dicho, ¿por qué me ha desamparado Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué estoy sola? Y créeme que esta es una exclamación exclusiva de Jesús. Lo preguntó a su padre, pero nosotras, y en especial tú y yo, no estamos desamparadas. Créelo por fe. No estamos desamparadas. Eso no deberíamos de estar nosotras pensándolo ni creyéndolo, porque Dios no nos ha desamparado, Dios está con nosotras. Debes por eso sentir ese gozo dentro de ti
cuando estés en una prueba y decir, Señor, esta es una prueba para que yo aprenda algo. Ese es el propósito del dolor, ese es el propósito de las pruebas, saber algo. Fíjate, cuando reprobaste o sacaste una calificación muy baja, ¿qué tenías que hacer? Hacer otro examen, tal vez, o mejorar lo aprendido. Igual aquí, las pruebas sacan a la luz lo peor de cada una de nosotras, pero también sacan lo mejor si nos damos cuenta del propósito. Para aprender a conocernos, o sea, ese autoconocimiento, entender esas zonas oscuras, esas sombras que ni creíamos que teníamos. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento, revelan mi carácter, y Dios eso ya lo sabe y quiere que tú te des cuenta de ello. Ese es el propósito también. En Romanos 8:28 dice, pero sabemos, ¿verdad? Perfectamente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Mm? Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas van a ser para bien. Aún las humillaciones, las injusticias, los maltratos, todo eso es conforme a lo que Él quiere que pase en nuestra vida, porque hay un propósito y para ese propósito hemos sido llamadas. Solo que no lo hemos encontrado tal vez y no nos hemos dado cuenta, pero ahí está el propósito implícito en la prueba. En ocasiones me he puesto a pensar en ese dolor que se siente en ocasiones físicamente hablando y que la persona tiene que asistir a un consultorio médico y que llega a la sala de espera y se siente como sola, como aislada, como que nadie le escucha, como que llegó ahí y se sintió desamparada. Cuando hicimos un trabajo hace un tiempo atrás, otras dos personas y yo, nos dimos a la tarea de encontrar en el área de la ergonomía algo que fuera más humanitario, que fuera más relacionado con un sitio agradable en donde esperar tu cita, en un consultorio. Y creo que lo logramos porque nuestro consultorio quedó muy bonito y el consultorio que yo compartía con mi hermano también quedó muy bien, más adaptado a la humanización, más enfocado a eso, para que al momento que se recibiera la información, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, la persona se sienta como más acogida, como más en casa. Y la gran diferencia se nota inmediatamente cuando tú llegas a un consultorio y dices, ay, ya lo que quiero es salir de aquí. Te sientes muy sola, pero en el caso de cuando se empieza a trabajar estas áreas de una manera más humanitaria, empieza a cambiar también el avance en la recuperación de un paciente. Así que esto era algo muy importante que nosotras hacíamos y de verdad funciona. En Primera de Pedro 1:6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí lo está diciendo de una manera bien directa. Es la idea de que tenemos en Santiago también, de que ahí están los frutos de la prueba. Es poco tiempo, pero a veces cuando alguien nos dice, vamos a esperar un poco, va a pasar un poco de tiempo, espera, espera, nos desesperamos y quisiéramos que las cosas se resolvieran de la manera más rápida posible. Y bueno, yo en esta figura que tengo en la imagen, me imagino que así me ha pasado, tal vez, que van viniendo los bombazos de por todos lados, ¿verdad? La artillería pesada encima de uno, con diversas pruebas y vamos adelante. Puse esta imagen porque pudiéramos ejemplificarlo cuando estamos en el matrimonio y con el esposo también vamos los dos avanzando en esas pruebas que a veces llegan a nuestras vidas. Y tenemos que entender que va a ser sometida a prueba nuestra fe. Entonces, otro de los propósitos, sin lugar a dudas, es que nuestra fe se mantenga. Como les había dicho en otras ocasiones, las enfermedades o los diagnósticos no deben matar tu fe, no deben hacerlo. Ese es otro de los propósitos bien importantes.
Ah, definitivamente que nosotras vamos a ser refinadas y pasadas como el oro que es purificado 7 veces por fuego. Aquí en Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto quiere decir que el oro va a ser purificado en altísimas temperaturas y el proceso es que hace salir todas las impurezas para quedar realmente solamente el oro puro. La cantidad a la que se somete de calor es que se funde a temperaturas extremas de 1948 grados Fahrenheit, que son algunos 1064 Celsius. ¿Se imaginan ustedes esa cantidad de calor? ¿Cómo está sometido el oro? Pues algo similar ocurre en nuestras mentes, ocurre en nuestra vida. Cuando estamos preocupadas, perdón, pensando y pensando y pensando en una solución, buscando de alguna manera salir adelante. Y la prueba es porque Dios quiere, es otro de los propósitos, es porque Dios quiere que empecemos a florecer en donde estemos nosotras. Y piensa lo siguiente, muéstrame lo que quieres que aprenda, Señor. Eso es lo que yo quiero que me indiques. Muéstrame ese camino. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda con esta prueba? Y hablando de estas pruebas, existe algo de dolor que constantemente existe en los seres humanos hoy en día. Y constantemente decimos porque se diagnostican con mucha frecuencia alrededor de 130 millones de mujeres en el mundo con fibromialgia, la enfermedad del dolor. Se ha batallado muchísimo con esta situación porque el doctor dice, esta enfermedad pues no tiene cura, la podemos tratar, pero no sé si esto vaya a funcionar o no. Hay muy poca comunidad médica que puede diagnosticarla y no se conocen las causas. Apenas en 1992, la Organización Mundial de la Salud la categorizó, ¿verdad? Y no quiero hacer como una definición muy larga de todo esto, pero es dolor, es un dolor en todo el cuerpo, así, en pocas palabras. Además de tener ataques de pánico, desmayos, eh, fatiga crónica. No hay estudios, incluso en sangre ni en rayos X, que nos indique que la persona tiene fibromialgia. Y la persona comienza a ir de un especialista a otro. Comienzan con un reumatólogo y luego después las pasan a psicología, después a psiquiatría y total, que esto se vuelve una confusión. No es artritis, no es reumatismo, pero es un dolor constante. Incluso la persona despierta como acartonada, como con rigidez. A veces tiene mucho frío, a veces tiene insomnio, ansiedad. Y bueno, la referencia con psicología, conmigo me hacían el que las personas llegaban con mucha ansiedad y sobre todo llegaban con aquella depresión por estar olvidando muchas cosas, tenían como mucha neblina en su mente. Y bueno, muy cansadas, muy desgastadas, y sabemos actualmente que se necesita aumentar la conductividad de electricidad en el cuerpo de esa persona. Antes se creía que era una gran inflamación y se visitaba únicamente al reumatólogo, pero actualmente existe evidencia de que es una enfermedad neurológica. Es importante que ustedes conozcan estos datos porque lo que es psicología con neurología se apoya mucho para poder ayudar a las mujeres que atraviesan por esto. ¿Y por qué digo mujeres? Porque se dice que hay un hombre por cada 8 mujeres con fibromialgia. Eso significa que las mujeres estamos siendo el ojo del huracán en este caso. Y pues es un dolor generalizado en todo el cuerpo, rodillas, hombros, eh, pies, piernas, el cuello, y se le llama puntos gatillos a los que se indican en la imagen de la derecha, donde se manifiesta con más frecuencia esos dolores intensos. Y hay diferentes grados, ¿sí? Hay una que es más leve, una un poquito más avanzada, una mucho, muy fuerte y una que es realmente insoportable y que hace que las personas, pues,
sus actividades que regularmente realizan no las hagan precisamente por causa del tanto dolor y por la fatiga que presentan. Aquí estamos también recordando que la mujer debe prevenir el cáncer, debe de estarse cuidando mucho, esto en el autocuidado físico, debe también estar llevando muy de cerca la información relacionada con problemas cardiovasculares, ansiedad y depresión, lo que es el aumento de azúcar o glucosa en sangre, problemas diabéticos, prediabéticas, los peligros de la obesidad en la mujer. Todo esto está relacionado con el autocuidado físico. Les doy nada más como un recordatorio de lo que deberíamos de estar considerando como mujeres. Súper importante. Cuando empiezan los dolores de cadera, los dolores de rodilla, los dolores de hombros, todo esto significa que hay algo, que hay una condición que está por ahí. El problema de tiroides también lo hemos tocado en otros temas, los reemplazos de rodilla que actualmente están cada vez más y más y más. Esto para darle nada más como un panorama generalizado de que la mujer debe tener especial cuidado con todo esto porque en cada uno de los gráficos hay dolor. Y si no hay dolor físico, hay un dolor emocional al saber o conocer un diagnóstico. Y por último, nosotros, ¿cómo nos dirigimos a otra persona que a la vez está pasando por una prueba? ¿Empiezas con una cascada de versículos pensando que ella necesita saber todo esto? ¿O eres empática con su dolor? Con ese tal vez hasta falta de información, con una falta de información para poder resolver lo que le está pasando. Y cuando hay mucho dolor se requiere orar por las personas, recordar que Dios nos está mirando, que está con nosotras, hacerles saber que las pruebas no tienen por qué ser para toda la vida, porque nosotros anhelamos la vida eterna, que no está sola y que en medio del desierto existen también los oasis. Porque hay muchas jovencitas, incluso hay niños que están padeciendo fibromialgia y no solamente esto, muchas jovencitas que están teniendo depresión, que están pasando por situaciones de mucho, mucho dolor, por heridas emocionales y deberíamos nosotros de arropar su dolor y respetar su llanto, acompañarlas. Y si están pasando por una prueba y sientes que no puedes más y que no sabes qué hacer con tu vida, que no venga el desánimo, porque tienes que buscar ayuda. Aquí se requiere ayuda profesional. Y preguntar, Dios mío, muéstreme lo que quieres que aprenda de esta prueba. Muéstrame qué quieres que yo haga con esta prueba. ¿Quieres que le ayude a otras personas? ¿Quieres que sea un buen ejemplo? ¿Quieres que le cuente mi historia para que vean cómo he salido adelante con la ayuda de Dios? Entonces sería muy importante poder hacer todo esto. Termino con este pasaje bíblico en Números 33:9 que dice, partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí. Si estás pasando por una prueba, si conoces a alguien que está pasando por una prueba y sientes que esa persona ya no puede más o que tú ya no encuentras una salida a tu dolor físico, mental, emocional, etcétera, recuerda que el desierto también tiene oasis. Miren qué hermosa flor, Edelweiss. Esta flor es la de la resiliencia, porque crece en los lugares más increíblemente difíciles y ahí se sostiene y ahí se mantiene. Bendiciones para cada una de ustedes. Dios les bendiga y espero que haya sido de utilidad esta clase.